¿Aló, Francisco? ¿Sí? Tuvimos un problema técnico con Polo, Ah, perfecto. pero como te tenemos a ti, podemos continuar con la entrevista. Fantástico. Os doy la bienvenida entonces. Me presento, soy Francisco Aravena. Me uno todos los martes generalmente con Polo Ramírez a esta hora a hacer nuestra entrevista de ciencia. Y hoy tenemos a un experto con el que hablamos frecuentemente del mismo tema, pero con una razón muy concreta. En parte porque él me corregirá si me equivoco, pero yo algo lo conozco, sé que esta es como una causa de comunicación científica que él tiene y que está incrementada, agravada por el tema de la pandemia. Estamos hablando de el tema de las políticas en términos de los cambios de hora. Vamos a conversar con el neurobiólogo y yo una vez le pregunté cómo se pronunciaba su apellido, sé que lo voy a decir bien, John Ewer, que es neurobiólogo, investigador, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso. John es especialista en ritmos circadianos. Y John, no me equivoco al decir que es algo que te ha involucrado muchísimo el comunicar no solamente a nosotros los ciudadanos, sino que principalmente a las autoridades, la inconveniencia de esta política que tenemos de cambio de horas, ¿no? Porque tienen un efecto más allá de lo que se arguye en términos de aprovechar o no la luz natural para efectos de la actividad económica, ¿cierto? Más allá de esa eficiencia, hay algo biológico ahí que estamos perjudicando, ¿correcto? Claro, y me ha ido mejor con el público que con las autoridades, ¿por qué no decirlo? Claro, efectivamente cuando primero se instalaron estas cosas de los dos horarios, había ahorro de energía asociado a los dos horarios, porque mucha de la energía eléctrica se usaba en iluminación, pero ese ya no es el caso y no hay ahorro asociado con ningún horario particular. Y ahora además sabemos mucho sobre el impacto del reloj biológico sobre nuestro cuerpo, entonces sabemos que es malo tener dos horarios principalmente porque el cambio horario que viene ahora, el de la primavera, es malo por todos lados porque vamos a perder esencialmente una hora de sueño y de hecho aparte del malestar, hay también un efecto agudo sobre la salud que no es menor. Hay un aumento en el número de ataques de corazón, seguramente debido al estrés de tener que funcionar con una hora menos sueño, digamos. Ya tenemos un déficit de sueño, nuestras sociedades occidentales tienen un déficit de sueño y en esta cosa de la pandemia creo que ha empeorado la situación. Entonces, por todos lados es como lluvia sobre mojado. Antes de entrar al tema puntual de la pandemia, John, me gustaría que explicaras por qué un cambio de horario puede ser perjudicial para la salud, porque normalmente uno asume que el problema son horas de sueño, y por lo tanto, claro, la primera semana o los primeros días uno puede estar como desajustado, pero una vez durmiendo la misma cantidad de horas no debería tener ningún problema, pero entiendo que hay otras razones para sustentar, digamos, el hecho de que hay un perjuicio al organismo, el cómo funcionamos y con qué horario funcionamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que somos una especie diurna. Eso significa que no somos un reloj de arena. Si yo te digo, mira, mañana tú tienes que empezar a trabajar a las 3 de la mañana, entonces, mira, son las 5, mejor ándate a dormir al tiro. Ándate a dormir y duerme las 8 horas y al otro día a las 3 de la mañana va a estar perfecto, cero problema. Pero no se puede hacer eso, ¿cierto? Porque nosotros, como especie diurna, funcionamos de día y es muy difícil para nosotros dormir durante la mayoría del día, a menos que estemos muy cansados, ¿cierto? Entonces, no es solo cuánto dormimos, sino que también cuándo dormimos. Hay horas en que es muy difícil dormir y hay otras horas en que el sueño no es reparador, no es tan reparador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona, caso extremo, un nochero o una enfermera que trabaja de noche o un enfermero que trabaja de noche, claro, sale del turno y duerme durante el día, pero ese sueño no es tan reparador porque es durante el día. Y durante el día se supone que tenemos que estar despiertos y activos. Entonces, claro, es cierto que lo que importa es el número de horas de sueño, pero tiene que ser sueño reparador y eso significa que tiene que ser a la hora apropiada. O sea, no es lo mismo dormir entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde que dormir entre las 8 de la noche y las 2 de la mañana, ¿ya? Entonces, supongo que de alguna manera el concepto que cuesta que se internalice a nivel no solamente de público, sino como decía de autoridades, es parte de lo que hace, creo yo, mirándolo desde afuera, ¿no? De tu especialidad algo tan fascinante, ¿no? La especialidad en los ritmos circadianos, que es
este descubrimiento de que nosotros internamente, a nivel celular incluso, funcionamos sincronizados con algo tan que parece tan externo como el movimiento de rotación de la Tierra. Claro, parece extraño, pero en realidad si uno piensa en la historia de la vida en la Tierra, ¿ya? La vida apareció muy rápidamente después del nacimiento de la Tierra. Digo, estamos hablando de miles de millones de años, así que no es como al otro día, pero claro. La vida apareció relativamente rápido y siempre ha estado asociado a estos cambios diarios de luz y de oscuridad, y asociado a la luz y la oscuridad el frío y el calor. Eso nos ha acompañado desde el comienzo, y si piensas, no es lo mismo para los organismos estar en el día que estar en la noche. Pensamos en una planta, por ejemplo. La planta necesita la luz para hacer fotosíntesis, o sea, el día o la noche no es lo mismo. Para nosotros que somos animales visuales, el día y la noche tampoco son lo mismo. Entonces, nos sorprende que en la gran cosa evolutiva, en el gran cuento de la evolución, hayan animales que hayan desarrollado mecanismos para anticipar la llegada del día o anticipar la llegada de la noche. Y de hecho todos los animales tienen un mecanismo, y lo sorprendente es que el mecanismo está súper conservado. O sea, el reloj de un insecto y el reloj nuestro es igual de parecido que el motor de una micro y el motor de un auto, ¿ya? Son los mismos componentes, tienen formas diferentes, pero son esencialmente lo mismo. Yo los puedo reconocer, ¿ya? Van a tener, claro, distinto tamaño, pero son esencialmente lo mismo, ¿ya? Y eso refleja la conservación evolutiva tremenda. Así que no es tan sorprendente, ¿ya? Lo bueno de este tema es que todo el mundo lo entiende, ¿eh? Es cosa de que no piensen, este es un reloj biológico, qué cosa más rara. Piensen nomás qué difícil que es hacer un cálculo complicado a las 4 de la mañana. Todo el mundo lo tiene internalizado. Y esa es la base de este asunto, que no somos un reloj de arena, no funcionamos igual a todas las horas. Entonces, ser diurno significa que funcionamos mejor de día, no solo en términos de nuestra alerta, sino también nuestro cuerpo. Ya tu hígado sabe que está metido en un animal medianamente diurno. Eso significa que sabe que vas a comer seguramente, principalmente durante el día, y si tú comes durante la noche por muchos años, eso te pasa la cuenta. Ya desarrollas como los nocheros o gente que trabaja con turnos nocturnos por muchos años. Esas personas desarrollan lo que se llama síndrome metabólico, que es diabetes, obesidad, hipertensión, a veces depresión y algunos cánceres también, ¿ya? Entonces, el cuerpo funciona si lo fuerzas a funcionar de noche, pero no funciona tan bien, y eso te pasa la cuenta con enfermedades que son crónicas, serias e irreversibles, ¿ya? Así que nuestra biología realmente es diurna. Entiendo, John, que llegó el dueño de casa, ¿no, Polo? Pancho, sí, por acá estoy. Y ofrezco mis disculpas, porque la verdad es que fue, obviamente que es involuntario, ¿no es cierto? Son temas de las conexiones que han estado medias complicadas durante el último tiempo. Así que, profesor Huber, en primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Estaba escuchándonos atentamente, muy interesante. Y muy interesante además pensar en esta conexión que tenemos con todo el resto de los animales, que es algo que frecuentemente se nos olvida, como que nosotros fuéramos un tipo de entidad tan distinto, ¿no es cierto?, al resto de los animales. Y en ese sentido, le quería preguntar si existe otro tipo de animal que fuerce su propio ritmo circadiano, que fuerce la estructura del sueño de una manera tan radical como muchas veces se hace en el caso nuestro, por obviamente temas culturales, ¿no es cierto?, por, de trabajo, estudios y otra serie de elementos. Claro, o sea, existen situaciones en que animales, al menos superficialmente, parecen ignorar su reloj. Ya, por ejemplo, hay animales que viven en el círculo polar, por ejemplo, que durante sus periodos de reproducción tienen el verano para hacerlo, y si no lo hacen en el verano, tienen que esperar todo un año. Entonces, durante el verano, muchas especies como que son insomníacas, ¿ya? Y trabajan y están despiertas 24 horas del día. Profesor, estamos conversando con el profesor John Huber, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, especialista en ciclo circadiano, y la razón por la que estamos conversando con él hoy es porque este sábado se realiza nuevamente un cambio de horario, se adelanta el reloj en una hora, y se hace, por supuesto, como vamos a obviarlo, en medio de una época extraordinaria para todos, en toda escala, ¿no?
y que obviamente la pandemia, el confinamiento, el teletrabajo y todo lo que ha significado esta época, ¿no? Profesor, y usted, según entiendo, tiene la opinión de que es aún más grave hacer el cambio de horario en estas circunstancias, ¿correcto? Bueno, lo que pasa es que en esta época, al parecer, la calidad del sueño ha caído, ¿ya? O sea, la sociedad chilena ya tiene un déficit de sueño en promedio, más o menos serio. Eso es transversal a todas las edades y sobre todo en adolescentes, ¿ya? Y con la pandemia eso ha empeorado, y con este cambio de ahora va a ser peor aún, porque lo que pasa es que nos vamos a tener que levantar una hora más temprano. La mayoría, a pesar que estamos en pandemia, hay muchos los que pueden trabajar en la casa, igual hay horarios, ¿ya? Entonces, lo que era antes levantarse a las 7 va a ser esencialmente levantarse a las 6, y si bien uno puede paliar un poco ese problema acostándose un poco más temprano, no es un reloj de arena, entonces uno no puede decir, bueno, me acuesto una hora antes porque así recupero el sueño perdido. Es difícil recuperarlo, así que ciertamente que vas a perder una media hora o 3/4 horas de sueño. Eso significa que vas a funcionar menos bien el próximo día, y tiene las consecuencias que tiene, y ese cambio no te ajustas nunca a él, no te ajustas nunca, porque tu reloj biológico está poniendo la atención a la hora en que se levanta el sol, y no hay nada místico en el sol, sino simplemente es la fuente de luz más fuerte a la cual tenemos acceso. Ya cuando tú miras una oficina, estás en tu casa, prendes la luz en la noche y dices, uy, qué iluminado, pero el otro día a media mañana no te das ni cuenta si están encendidas las luces, porque el sol te gana ese gallito, ya. Entonces la exposición a la luz del sol determina cuándo comienza el día para tu cuerpo, y el reloj de pulsera hará lo que quiera, pero tú le pones atención a eso. Entonces al otro día tú te vas a despertar, tu cuerpo te va a despertar a la misma hora, pero el reloj del despertador te va a despertar una hora antes. Entonces va a perder una hora de sueño, va a tener un déficit de sueño de una hora adicional al que ya tienes. Ahora, entiendo, profesor, el sueño tiene una importancia tan en nuestro metabolismo y en nuestra vida, tan fundamental como, no sé, como el comer, ¿no es cierto?, como el tener acceso a agua. ¿Por qué razón cree usted que no le damos la importancia, ni tampoco tenemos la conciencia acerca de la importancia que tiene el sueño y las implicancias que tiene sobre todo el déficit de sueño? O sea, yo creo que es un tema que está cobrando más importancia, más visibilidad a medida que aprendemos que el sueño es esencial, y que no hacerle caso al sueño tiene consecuencias sobre nuestra salud que son crónicas, serias e irreversibles, ¿no? El trabajo nocturno, por ejemplo, ha sido clasificado como un posible cancerígeno por la OMS. Entonces, eso significa que tiene un efecto no trivial y también irreversible sobre nuestro cuerpo, y eso es el resultado de investigaciones que se lleva haciendo hace muchos años, pero que finalmente están llegando al nivel en que hay recomendaciones de salud y recomendaciones públicas de que hay que ponerle atención al sueño. Ya no es cosa de dormir un poco y arreglársela. Ya el no dormir, sobre todo el perder sueño de manera crónica, tiene efectos sobre la salud que son muy serios, aparte de los problemas sobre el desempeño, y todo el mundo lo sabe, ¿cierto? No duermes menos varias noches seguidas y te cuesta funcionar, no te acuerdas de nada, andas malas pulgas, etcétera, 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 digamos. Tiene efectos sobre el desempeño, pero también sobre nuestra salud, y también causa más accidentes, tiene un montón de consecuencias. Y si bien todos lo sabemos, no le hemos puesto tanta atención, pero ahora sabemos que si no le tomamos atención, no le ponemos atención, hay consecuencias más allá de puro equivocarse en esa suma o no poder amarse los zapatos, digamos. Hay efectos sobre la salud, ¿ya? El sueño es una cosa un poco misteriosa en el sentido que no sabemos realmente qué es lo que hace el sueño y por qué es tan importante. Porque si uno mira el cerebro de un humano durante el sueño, no es una cosa que está apagada, no es como apagar un computador, digamos. El cerebro no es un computador, uno lo apaga y listo, pero el cerebro cuando uno duerme no es una caja silente, ¿ya? Es un sistema que está muy, muy activo y hace muchas cosas. Y claro, se dice que se consolidan aprendizaje y todo eso, pero el descanso que se logra con el sueño no está claro en realidad cómo ocurre, porque está muy activo el cerebro de una persona que duerme, ¿ya? Pero
Lo que sí sabemos es que si uno no duerme, uno se muere. O sea, no se sabe en humanos, pero se saben animales modelos que si tú los deprivas de comida y les das agua, o sea, esencialmente una huelga de hambre, ese animal eventualmente se muere, y si uno lo depriva de sueño, pero le deja comida y agua, también se muere, y se muere más o menos el mismo número de días. Así que no sabemos bien lo que hace, pero está claro que es esencial y que tenemos que ponerle atención. Y todo el mundo lo ha sabido que hay que ponerle atención, pero ahora sí que hay buenos datos, y que hay estos efectos crónicos y serios que son de salud y que más vale ponerles atención. Eso le iba a preguntar, doctor, porque entiendo que usted ha colaborado estrechamente en un proyecto de ley que justamente lo que busca es eliminar los cambios horarios. Usted ha apoyado con toda la evidencia científica sobre el tema, y me imagino que la evidencia científica, como usted apunta, va cada vez enriqueciéndose más. Y quería preguntarle ¿cómo observa que ha evolucionado o no la receptividad tanto de las autoridades, tanto en nuestro país como en el resto de los países? Porque hay que decir que en muchos países occidentales o muchos países que conocemos se mantiene la política del cambio de horario también, ¿no? Claro, curiosamente cuando uno mira la mayoría de los países del mundo, la mayoría no tiene cambios de horario, ¿eh? Lo que pasa es que los países a los cuales miramos nosotros, que son nuestros referentes, que si Estados Unidos, Canadá, Europa, ellos tienen cambio de horario, pero el resto de los países del mundo no tienen cambio de horario, ¿ya? Ahora, la razón para eliminar el cambio de horario lo vamos a vivir el próximo lunes, ¿ya? Porque ese cambio de horario es malo, ya lo expliqué, ¿cierto? Perdimos una hora de sueño, tiene efectos sobre nuestro desempeño y también estos efectos agudos sobre nuestra salud, ¿ya? Y eso se resuelve eliminando los cambios de horario, y eso es lo que la Unión Europea votó hace un par de años a hacer, ¿cierto? La Unión Europea decidió eliminar los cambios de horario. Yo creo que Estados Unidos y Canadá también van a elegir eso en algún momento, ¿ya? Porque justamente este cambio de horario de la primavera es muy malo para la salud, y es, claro, hay muchas cosas que son malas para la salud, pero hay cosas que son difíciles de evitar, pero esta se puede arreglar con un simple decreto, digamos, una ley, ¿ya? Entonces, una cosa es eliminar los cambios de horario, y la otra decisión que hay que tomar, que es independiente, es cuál horario elegir, ¿ya? Claro. ¿Ya? Y el decreto, la ley en que hemos estado trabajando tiene que ver con matar esos dos pájaros de un tiro. Una es eliminar el cambio de horario, por esta razón para la cual hay decenas de datos, decenas de años de datos acumulados sobre los efectos, los impactos, ¿ya? Y la otra es elegir el uso horario correcto, ¿ya? Y como les expliqué, el horario, tu cuerpo, digamos, el horario de tu cuerpo está determinado por la hora en que se levanta el sol, simplemente porque es la luz más fuerte a la cual tenemos acceso. Y para entender esta cosa de los horarios, que siempre parece misteriosa, hay que pensar, ¿a qué hora te despiertas en un día sin despertador? Por ejemplo, ahora, ¿a qué hora te despiertas más o menos? ¿Quiere que lo diga al aire? Sí. Confiésalo, Pancho. No, pero no es para avergonzarse, digamos, puede ser, no. Hay gente que se despierta Es que a la 1 de la tarde, trampa. perfecto. Claro. ¿Perdón? No, yo le puedo responder, el caso mío alrededor de las 8. Alrededor de las 8, ¿ya? Sí, entonces, el próximo lunes tú te vas a despertar a las 8 igual, pero las 8 ahora van a ser las 9, ¿ya? Y el martes también va a ser las 9, y el miércoles también va a ser las 9, vas a ir perdiendo algunos minutos, porque a medida que te acercas al verano, el sol se va levantando un poquito más temprano, y tú vas siguiendo al sol con una precisión de reloj suizo. Aunque no lo creas, nosotros en Valparaíso nos despertamos 4 minutos más tarde que en Santiago, porque estamos separados de más o menos 1 grado, y 1 grado el sol se demora 4 minutos en atravesarlo, ¿ya? Esto es estudios cuantitativos que muestran que a pesar de todas las tonteras de luces que usamos, nosotros le ponemos atención al sol porque es la luz más fuerte que tenemos, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo a la cosa del horario, entonces te despiertas ahora a las 8. Imagínate, ¿a qué hora tienes que despertarte para la radio, por ejemplo? El caso mío, claro, para trabajar en la tele, yo me despierto a las 5:30. Ya, entonces tu cuerpo te despierta alrededor de las 8. Ahí es cuando has dormido el máximo que puedes dormir. Y este ejercicio lo tiene que hacer toda la persona. Se da cuenta de eso, sí. Sí. Pero no importa, digamos, pero este ejercicio que estamos haciendo ahora, quiero que todo el mundo que está escuchando esto haga este ejercicio, porque va a entender por qué digo siempre lo mismo, ¿ya? Entonces a las 8 te despierta tu cuerpo,
¿ya? Tu despertador te despierta a las 5:30, ¿cierto? Tienes un déficit de sueño de 2 horas y media, ¿cierto? Porque tu despertador te despertó 2 horas y media antes de lo que tu cuerpo te dice que te va a despertar, ¿sí? Y ese es un déficit de sueño crónico que tienes todos los días de la semana, ¿sí? Entonces, ahora, eso de las 8, si yo hago que el sol se levante 1 hora antes, en vez de las 8 va a ser las 7. Y va a ser las 7 porque tú vas a sincronizar tu reloj con el sol. Y no es una cosa de voluntad, no es así. Y lo sabrías si te vas a Brasil, por ejemplo, vas a volver muy enojado porque te fuiste de vacaciones, pero te despertaste todos los días a las 7 de la mañana. No pudiste controlarlo porque el sol fijó tu horario y en Brasil el sol se levanta más temprano. Tenemos el mismo uso horario de Brasil en Chile, así que eso está claro. Estamos corridos, dos usos horarios, pero en Brasil el sol se levanta a la hora que tiene que levantarse y tú te vas a despertar solito a las 7 de la mañana. Eso quiere decir que ya tendrías un déficit de sueño de 1 hora y media, ¿cierto? Si te tienes que levantar a las 5:30. 1 hora y media es bien diferente de 2 horas y media y bien diferente de 3 horas y media que vas a tener el próximo lunes. ¿Ya? Ni me lo diga. Entonces, sí. Entonces, si tu país elige el uso que le corresponde, se acerca a la hora en que tu cuerpo te despierta a la hora en que la mayoría de las personas tienen que despertarse, ¿cierto? La mayoría de los chilenos no se despierta a las 5:30, creo, pero digamos, muchos se despiertan a las 6, ¿ya? Si el sol se levanta a las 7 en pleno invierno, o a las 8 en pleno invierno, el déficit de sueño va a ser mucho menor y no va a haber que hacer nada en particular, porque tu cuerpo solo te va a despertar a esa hora. Claro. Entonces, toda la idea es ¿ya? Y el uso horario de Chile que nos corresponde es el de Perú, no el de Bolivia ni tampoco el de Brasil, ¿ya? Es el de Perú. Y los adultos no les gusta eso porque les gusta tener luz en la tarde, ¿cierto? Así es. Pero a cambio de eso tienes un déficit de sueño y tú tienes un déficit de un par de horas, un niño y un adolescente sobre todo, y simplemente porque un adolescente tiene un déficit de como 3, 4 o 5 horas. O sea, el cabro va al colegio a las 8 de la mañana, su cuerpo no está despierto hasta el mediodía. Claro. Y uno puede preguntarse cuánto aprende. Claro, así es. Profesor, oye, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Le queremos agradecer muchísimo al profesor John Ewer, biólogo, doctor en neurociencia, académico, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, profesor. Pancho, un abrazo muy grande. Nos vemos el próximo martes. Que esté muy bien. Y un par de cosas muy importantes que les tengo que recordar. Hoy más que nunca hay que saber invertir. Inmobiliaria Fundamenta tiene una inversión perfecta con entrega inmediata. Ecoitalia, en el corazón del barrio Italia. Conoce más proyectos inmobiliarios de Fundamenta en fundamenta.cl. Todos hablan de una nueva normalidad.